obviamente aquí platicando con Adriana y con Tania, de la importancia de este tema. ¿No creen, chicas, de ustedes que se dedican a eso? Debe ser, hoy en día hay mucha énfasis en el punto de la lactancia materna, aunque este programa lo quisimos hacer como que tanto para las mamás que toman la decisión de dar fórmula, como las mamás que sí están interesadas en proporcionar ese alimento vital, pero también estar informadas, porque no por tomar la decisión de decir, ok, voy a ser mamá y quiero dar leche materna a mis hijos, pero ¿cuál es el principio, el intermedio? ¿Qué dudas? ¿Con quién me puedo apoyar? Como organizaciones como la Liga de la Leche, como APROLAM, muchas personas y mujeres como ustedes que están dispuestas y con todo el amor y toda la paciencia y el cariño de aportar esa sabiduría, que ustedes ya tienen un camino que a veces igual a una mamá que nunca se había metido a investigar en el tema y es todo un mundo nuevo. Ustedes le pueden aportar con esa paciencia y ese cariño toda la información necesaria. Y precisamente porque como mamás, pues, ¿qué es lo que buscamos, no? O sea, buscamos darle lo mejor a nuestros pequeños. Claro que sí, Cintia. Hablar de lactancia materna es un tema tan importante. La verdad es que como mujer nos marca demasiado, ¿no? Hablar de lactancia materna es hablar simplemente de amor, es hablar de un cóctel hormonal que nosotros le estamos pasando a nuestro bebé y que le estamos dando ese inicio de esas hormonas. A veces yo les digo a las mamás, bueno, fuera de hablar del aspecto de alimentación, de lo que contiene la leche materna, hablar de todas esas hormonas que nosotros le transmitimos a nuestro bebé, hablar de la alimentación al seno materno como una definición de la lactancia y hablar de oxitocina simplemente a través de la lactancia es grandísimo. La lactancia materna yo la veo como un sinónimo de amor. No es algo sencillo, no es algo muy fácil, pero es un apego que tú vas teniendo con tu bebé y es ese decir día con día que se están enamorando cada vez que hablamos de la lactancia materna. Entonces, la lactancia materna, yo siempre les digo, ¿cuál será el principal ingrediente que nosotros le podemos proporcionar? Pues obviamente el componente hormonal y ese componente maternal que tenemos cuando nosotros compartimos esas miradas, cuando estamos nosotros en una lactancia materna. Ay, qué bello, Adri. Me conmovió. Y es cierto, es real. La verdad, la lactancia materna no es solo clasificarlo como un hecho biológico, porque aquí influye tanto lo social, lo económico y lo cultural, y yo creo que es ahí donde empiezan las dudas, ¿no? Donde empieza, porque no es como que se los puedo comparar como cuando empiezas, que tienes un niño y lo metes a la escuela. Todo el mundo ya da por hecho que lo metas a la escuela, particular o privada, pero ya lo das por hecho. Y la lactancia materna no. La lactancia materna todavía está en ese punto donde no es algo que veas natural. O sea, ya obviamente van influyendo todas las generaciones, las modas, que nosotros ya somos una generación que pasó por esa moda, que se impactó mucho con las fórmulas y ahora ya no es algo de... Antes yo creo que para mi abuela fórmula ni le cruzaba por la mente. Y hoy en día sí hay todas y es sano, pero también es sano como mujeres, como bien decías, como mujeres, como mamás, estar informadas y pues la información es poder, definitivamente. Ahora en México tenemos mucha información importante, mucha información científica, la OMS, por ejemplo, lo que dicta, pero casi siempre lo más a la mano que tenemos es la opinión del pediatra o la opinión de las familias y que difiere con respecto al concepto ideal, ¿no? Entonces, la OMS nos dice, hay que lactar a un bebé los primeros 6 meses de forma exclusiva. Eso implica que no exista otro tipo de líquido dentro de la dieta del bebé, no tés, no agüita, no otro tipo de fórmulas, y después de los 6 meses ya se puede iniciar con un programa de alimentación complementaria
y se dice que mínimo llegar a 2 años de lactancia, ¿no? Que cuando a veces, ya les estoy viendo las caras ahí a las radioescuchas, ¿cómo crees que 2 años? 2 años con dientes, 2 años cuando ya camina, pues sí. Y de ahí en adelante tampoco quiere decir que debe de cesarse la lactancia. En países en donde realmente sí hay una promoción adecuada o es una convivencia social sana, hay niños que hasta los 6 años están tomando leche de mamá y es completamente aceptado y nutritivo en todos los sentidos, como decía Adriana, ¿no? Claro. Biopsicosocial. Se piensa mucho que va perdiendo propiedades la leche materna y la verdad es que se va adecuando conforme la edad del bebé, la edad del niño. Entonces la lactancia materna nos deja mucho más allá. Yo te puedo decir orgullosamente, amamantamos hasta los 4 años y amamantamos embarazadas y amamantamos en tándem, es decir, compartiendo chichita con otro bebé. Y la gente decía, pero bueno, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Ya déjale de dar. Y entonces la verdad es que ese apego que tú vas teniendo con la lactancia materna es algo que solamente nosotras como mamás lo vamos entendiendo. Y si no es necesario decirle a la gente que le seguimos dando, pues no, que no sea necesario, ¿no? Pero nosotros continuar una lactancia siempre y cuando nosotros seamos conscientes que queremos continuar una lactancia hasta donde nosotros decidamos continuarla. Eso es bien importante. Y hablar a veces confundimos también ese término de 6 meses exclusivo y decimos, bueno, nada más hasta los 6 meses. No, aguas, ¿no? Continuamos con lechita materna por 2 años o más, así dice la OMS. Exacto. O más, ¿no? Entonces a veces, si tienes razón, hay que luchar mucho, sobre todo contra los pediatras, ¿no? La importancia de tener un buen proveedor de salud, en donde tú te acerques y digas confiadamente, mi bebé tiene 3 años y yo lo sigo amamantando, y que nos digan, ay, qué padre, bravo, ¿no? No que nos vayan a decir, a ver, no, ya te pasaste de tiempo. No, yo creo que eso es bien importante y lo que comentas, Tania, es súper real. Continuar mucho más allá de los 2 años, ¿no? Claro, y definitivamente dentro de lo que acaban de decir, también qué belleza que uno como mamá tienes el poder de esa decisión. Puedes hacer oídos sordos, porque sí, siempre, nunca va a faltar la opinión que de personas que se nos acerquen creyendo que tienen la razón, porque cada uno cree en su razón, cree en su opinión. Sí, claro. Pero no va a mover nada, el mundo puede temblar, pero si tú estás informada y estás consciente de la decisión tomada, del cariño, del amor que quieres proporcionar, buscas los medios, y los medios como la Liga de la Leche. Sí, y realmente en México hoy en día vivimos un horror, literalmente epidémico, podemos llamarle, porque el porcentaje de lactancia, tanto en áreas urbanas como en área rural, se ha disminuido a menos de la mitad de hace una década, ¿no? Entonces sí, prácticamente 1 de cada 10 niños es amamantado y después de los 6 meses baja por debajo del 1%. Entonces es realmente una situación que le estamos restando beneficios a nuestros hijos, de los que son acreedores. O sea, en realidad, si nosotros amamantamos a nuestros hijos, no es que le estemos dando un plus, es lo que tiene derecho. Claro, y precisamente para este programa estaba buscando estadísticas donde marcaba que desde entre el 2016 y el 2012 el índice de lactancia materna registró a nivel nacional una caída de 7.9 puntos porcentuales. Sí. Pues estamos hablando que del 22.3% cayó hasta el 14.5%, principalmente por la introducción temprana de fórmulas. Y donde aquí entra lo que tú mencionabas, Tania, del consumo de agua, de tés, lo que tú decías, Adri, de que empiezan de darle el tecito, es que tu leche ya no lo llena, es que está llorando. A mí me tocó el de se quedó con hambre, métele fórmula, ellos te van a pedir. Yo estaba consciente de la libre demanda, lactancia de libre demanda, pero te topas con esos comentarios. Cuando llegué a la Liga de la Leche, bueno,
te das cuenta, yo creo que lo importante como mamá, llegar a la Liga de la Leche es esos grupos donde puedes sentirte con personas como tú, con las mismas dudas, con las mismas etapas, y que ves mamás que ya lograron tándem, que lograron que aunque estén embarazadas no cambia la leche, y al tener esa información te empoderas a tal grado que ya aunque llegues con el pediatra, como decías Adri, que llegas con el pediatra y el pediatra te dice, señora, pero ¿por qué le sigue dando? Exactamente. O el doctor que te enfermas y te dice, es que no te puedo dar absolutamente nada gracias a que estás lactando. O sea, ahí dices, el mundo contra mí. Sabes que hay mucha desinformación y de ahí la importancia de que como mamás nos estemos documentando y busquemos literatura que realmente nos esté dando esa formación para poder tomar decisiones informadas, que eso es súper básico. La mayoría actualmente de las mamás, me ha tocado ver que los primeros días tienen muchísimas dudas en donde se presenta el calostro, que sus características es que sea escaso, que sea poquito, que sea pegajoso, que sea amarillito, y ellas consideran que es muy poquito. Entonces, ahí es donde muchas veces la introducción de algo más que no es una leche materna, para ellos se les hace sencillo, pero la información, si nosotros nos informamos, sabemos que eso es normal y que eso es lo sano y lo saludable que nosotros le tenemos que estar proporcionando a nuestro bebé. Sí, y obviamente es básico lo que tú mencionas. Afortunadamente, ahí entra yo creo que también mucho lo de las redes sociales y las generaciones que estamos viviendo. Y obviamente que si llegan a ser papás o mamás primerizas, empiezas con adentrarte en el mundo de reuniones familiares ya con papás, hablar de temas, en reuniones específicas como la Liga de la Leche, en lectura específica al tema que dices no estoy al 100 en toda la información. Y por ejemplo el calostro, que aunque sea poquita, tiene muchísimas más propiedades y proteínas que más adelante, como bien decías al inicio del programa. Ahí va a adecuar nuestro cuerpo sabiamente las cantidades que necesitan nuestros hijos, de acuerdo, porque cada mamá es diferente, cada hijo es diferente, y también existe mamás que tienen dificultades para iniciar este camino, que no a todas se nos da o no se informan de decir, es que me va a doler, es que si me muerde. Hay los mitos, ¿no? También de que es que cuando ya tengan dientes, como decías Tania, es que no se les da, no, claro, o sea, el niño aprende, el niño es sabio, la mamá es sabia. Yo creo que esas palabras que acabas de comentar, Cintia, es de las cosas que yo más resalto al momento de tratar de empoderar a una mamá. Es confía en tu sabiduría natural y confía en tu hijo. Aprende a conocerlo. Cada llanto es un medio de comunicación para contigo. Entonces, yo creo que si aprende uno eso tan chiquito de confianza. Yo amamanté a gemelos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues nunca dudé que lo podía hacer. Claro. Entonces, la verdad es que no tuve realmente complicaciones en todo el proceso. Y ahora que empiezo a conocer más casos, me doy cuenta de todo lo que me hubiera podido pasar y que no me pasó. Y creo que mucho se debió a la confianza en mí misma y en mis hijos. Y es cierto, yo creo que ahí lo que me encanta, Tania, no escuchemos historias de terror. Así es. Porque yo siempre me baso en que cada cabeza es un mundo. Exacto. Y entra en todo, entra si eres mujer, si eres hombre, si eres mamá, no eres mamá, si lo que tú quieras, cada cabeza en su mundo y nadie vive las mismas situaciones y de la misma forma. Entonces en el momento que tú te dices, oye, yo puedo, yo quiero y lo voy a lograr, los miedos se van, se disipan. Así llegue la amiga o esté sentada en algún lado lactando y te digan, oye, no, pero ya está muy grande. Cualquier comentario que te llegue, o oye, no te dolió, es que a mí me pasó, fíjate que me dijeron y entonces te empiezas a llenar de dudas, comentarios. Mejor infórmense, lean. Yo les posteé un artículo que me encantó, la manera como fue desarrollado, quien lo escribió, porque se enfoca en eso. Concéntrense en lo que sí quieren. Y esto es la realidad. Esto es lo que le están aportando a sus hijos, esto es su objetivo.
Y es ahí donde dices, bueno, ¿por qué lo pones pros y contras, no? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Y yo creo que siempre van a ganar los pros. Claro, la naturaleza es sabia, como dicen, el poder de la mujer debe de ser, nosotros tenemos que estar empoderadas, creer en la naturaleza del ser humano y con ese principio seguir. La verdad es que los primeros días disfrutas mucho de una lactancia y saber que es muy normal que no tengas que ver chorros el primer día sobre todo. Y mientras veas que tu bebé está comiendo, yo me acuerdo mucho una anécdota que le decía a una mamá, oye, me hablaron mis compañeras y me decían, oye, es que este bebé no está comiendo bien, yo creo que necesita otra cosa. Y cuando llego con la mamá yo le decía, ¿cómo sientes que está comiendo tu bebé? Yo siento que está comiendo perfectamente bien. ¿Y ves leche? No, no veo leche, pero yo sé que está comiendo bien. Y realmente sí, el bebé está alimentado. La mamá tiene ese instinto natural en donde nosotros tenemos que seguirlo y creer en ellos. Y con ese instinto es con el que nosotros nos vamos a ir guiando. La lactancia es algo normal y natural y saludable para él y para nosotros. Y me encantó, Adri. ¿Me recuerdas? Me remontas a cuando lacté la primera vez, y es cierto. El ver, el conectar con tu bebé, esa conexión de amor de madre e hijo, nadie te la da. Ni los libros, ni tus asesores, ni nadie. Porque cada uno se conecta y vas viendo. Yo me acuerdo con que decía, me trataba de, como en los primeros meses trabajaba, me trataba de extraer la leche con el manual. Y no salía casi, ¿no? Al principio. Pero dije, bueno, le estoy dando y traga. No creo que trague aire. Claro. Entonces, y te dejaste, fue cuando decidí, no, o sea, adiós comentarios de es que no produces, es que ya no le sirve, nada. O sea, haces conciencia de esa experiencia, de ese instinto maternal y se disipa todo miedo, lo que decíamos con Tania. Claro, y en Salud sacó unas gráficas en donde realmente las principales, dentro de las 3 principales causas, es el desconocimiento. Y ponen ahí, la mamá siente que produce poquita leche. Entonces, es de las principales causas por las que desde los primeros días nosotros destetamos a veces y es falta de información. Sí, y yo creo que también culturalmente es muy valioso resaltar que pues nuestro país también está súper alto en la estadística de cesáreas, ¿no? En los baby showers, que es lo primero que regalan, biberones. Entonces, todos estamos como en contra de. Ajá. Entonces, cuando se practica una cesárea, prácticamente siempre de ahí hay una separación entre la madre y el bebé, lo alimentan en el cunero, pues con fórmula, ¿no? Muchas veces ya utilizando un tipo de chupón, se lo dan a la mamá mucho tiempo después, un ratito, para que la mamá descanse, ¿por qué no? Y entonces se lo llevan a cuentagotas. La madre está llena de regalos y de visitas. Cuando llega el bebé, pues no se va a descubrir la ropa para darle de comer. Y total que sale del hospital muy contenta, aparentemente porque nació sano, pero ya existió una revolución que ya no va a haber marcha atrás. Entonces sí vale la pena informarse muy bien de todos los planes desde antes. Y acabas de tocar temas, híjole, muy, muy fundamentales, Tania, porque entra desde la mercadotecnia, lo que bien decías, de te regalo la mamila porque no tengo idea de qué regalarte. Sí. En el hospital, que no son, o sea, ahorita no he conocido, digo, afortunadamente de los programas que hemos hecho de partos, hay hospitales ya que fomentan la leche materna, ese contacto con la mamá desde el quirófano donde está naciendo el niño. Eso yo creo que es glorioso y es un avance fundamental, pero no podemos depender de los demás, no podemos depender de terceros. Mientras nosotros nos informemos durante el embarazo, bueno, cambias el giro completamente. Y lo pueden constatar mamás del segundo, ¿no? O sea, porque normalmente primero vas como que tropiezas. Ajá, puedes tener toda la información, los consejos y todo, pero vas tropezando. De los errores se aprenden y son los mejores aprendizajes. Pero en el segundo ya no te cuentan, ya no compras todo el séquito de cosas que no usaste en el primero y no te cuentan, o sea, dices y aunque es diferente el bebé y tú
tú vas a ser diferente con ese bebé, la conexión va a ser diferente porque es otra personalidad, pero ya vas más segura, Sí. a pie firme. Así es. Pues es muy amplio el tema, vamos a tratar de ir desarrollándolo, mándenos sus dudas, estamos aquí conectadas, estamos al pendiente. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en la Ciudad de México, en Tultitlán, en Hidalgo, muchas gracias a todos los que nos escuchan en ese estado y seguimos en contacto. Obviamente este tema da para más y vamos a tratar de seguir informando lo primordial, todo lo básico que es en esta etapa de principio a fin. Vuelta, les estábamos comentando justo en este momento, de una aplicación que nos está recomendando Adriana, de Aprolam. Es gratuita, si ustedes quieren bajarla, donde pueden encontrar estadística, procedimiento para conservar la leche. Tú platícanos, Adri. Pues mira, es una aplicación muy padre que el doctor Horacio Reyes nos hizo favor de dirigir y todo el equipo de Aprolam. En donde más obtenemos alguna duda. Entonces, pues es gratuita. Yo las invito a que la tengan dentro de sus celulares. Sí, normalmente, ¿no? Luego cuando, como decías ahorita fuera del aire, Tania, que cuando te empiezan a explicar cómo conservar la leche, empiezas así, ¿de dónde lo escribo? Y ya se me perdió el papelito, entonces aquí ya lo traen en su celular, muy completo y para cualquier duda y para recomendarlo. Y pues en este bloque, lo que nos interesa es abordar un poco el tema de ese inicio, de cuando ya nosotros sabemos que estamos embarazadas o embarazados para compartir con la pareja, porque todo este tema se comparte con ellos, no se les excluye. El hecho de que no se les salga leche no quiere decir que no compartan ese momento, esa conexión que existe y ese apoyo a la mamá de esa gran tarea. Sí. Entonces, ya se enteraron y obviamente como recomendación, apóyense con doctores pro lactancia. Hoy en día hay una gran red de apoyo desde ginecólogos, pediatras, médicos generales, asesores en lactancia, dulas, que las van a llevar, bueno, en colchón, en este camino que a veces creemos que es difícil, pero no. Y pues, si quieres, tú nos comentabas, Tania, que con los papás o con las asesorías que das, tienes una anécdota, o sea, manejas. Una forma de comparar, ¿verdad? Finalmente los humanos somos mamíferos y creo yo que como animales domésticos lo más cercano que tenemos de mamíferos en casa son los perros. Entonces, ¿cuántas personas de ustedes no han vivido el nacimiento de unos cachorros en casa? En donde ya vemos a la perrita que hace su nido, creo que le llaman, y híjole, ya está uno muy impaciente por esperar a ver cuántos nacen y cómo la mamá misma los limpia y demás. Y me gustaría que ustedes mismos se preguntaran, ¿qué pasaría después? ¿Qué sería lo esperado una vez que ya están limpios los bebés? No, pues que corran a pegarse a su mami, ¿verdad? Y entonces está la perra muy echadita, muy quietecita, acobijando a todos sus cachorros y les alcanza la leche, y si son muchos les alcanza la leche para todos, ¿verdad? Y si decimos, ¿y por qué no mejor un cachorrito lo quitamos y nos lo llevamos a otro lugar de la casa donde hay una camita muy calientita y le voy a dar leche de la del refri, de vaca? Entonces creo yo que eso está completamente fuera de lugar. La naturaleza sabemos que es sabia y que la perrita siempre va a poder darle leche a sus cachorros. En cambio, ¿por qué nosotros como humanos pensamos que no podemos ser capaces, o que el bebé está mejor en el cunero que en nuestros brazos, que el bebé va a ser mejor alimentado de una fórmula que de la leche que la propia mamá está secretando del cuerpo? Entonces sí me encantaría que se hicieran esa pregunta quienes nos estén escuchando que todavía están embarazados. Claro, y sabes que la leche materna contiene ese olor
que es muy similar a el líquido amniótico, que es donde vivieron los bebés. Exacto. Entonces ese aroma se queda en las manitas del bebé y dices, muy bien, somos mamíferos. Si nos pusieran en el vientre materno, así es como encontramos nuestra cocina. Desde que estamos en la gestación, los bebés ya van sabiendo que algo se está cocinando ahí, algo se está preparando. Cuando nacen y es colocado en el vientre materno de la mamá, somos capaces, si nosotros dejáramos a un bebé solito en el vientre materno, reptaría hasta llegar hacia la chichita, que es su comida, ¿no? Entonces, ¿cómo la encuentra? Con ese olor que ellos conservan en sus manos del líquido amniótico, y es la naturaleza es grande y es sabia. Así es como ellos solitos no necesitan abrir los ojos, no necesitan tener una agudeza visual perfecta al nacimiento, sino simplemente con ese olfato y con ese instinto saben y localizan la leche materna y empiezan a succionar y se desencadena todo este ciclo de la lactancia materna, ¿no? Entonces... Sí, es que es algo natural. Sí, o sea, literalmente. Nacemos con esas capacidades, con esa sabiduría, tal cual que en ese momento la mamá empieza con el calostro, ¿no? O sea, no necesitas de tomar nada, no necesitas o sea, más que pegarte al bebé. Claro, el embarazo nos proporciona prolactina. Tú ya estás llena de prolactina, ya tienes todos tus conductos y toda tu mama ya está generando leche materna. Y cuando ese bebé sigue su instinto, huele y dice, ahí está mi cocina, y empieza a succionar, en ese momento el desencadenar esa oxitocina que nos da el ver a nuestro bebé y enamorarnos de nuestro bebé, iniciamos con esa eyección de leche materna. Eso es bien importante conocer. La succión nos ayuda a esa producción y a ese inicio adecuado de la lactancia materna. Eso tiene que ver mucho con todo el ambiente, ¿no? El sentirse calientitos durante el nacimiento nos va a dar una seguridad para que todo ese efecto de amor se vaya transmitiendo hacia nuestro bebé, ¿no? Y regresamos un poquito, Cintia, quisiera yo sí recalcar de hablar un poquito de los componentes que tiene la leche materna y sobre todo esos componentes hormonales, esa oxitocina que nosotros le estamos pasando a nuestro bebé, y junto con esas endorfinas en donde son como su marihuana sintética, yo así le digo, ¿no? Ajá. Si hay algo que les moleste, si hay algo que les dé estrés, pues bueno, eso les va a tranquilizar, cosa que algún otro sustituto no tiene, ni siquiera se asemeja a la grandeza de la leche materna, ¿no? Claro, porque estamos hablando de células madre y eso ni con la mejor fórmula lo vas a poder duplicar. Y yo también, así como mencionas, no quiero que se nos escape algo muy importante. Cuando están en el embarazo, normalmente hay una lista previa que preparas para el día que te vas al hospital, donde viene tu pijama, tus utensilios de aseo, porque te estás preparando porque sabes que viene. Lo mismo sucede que vas a seguir, qué rumbo vas a seguir y qué rumbo las reglas del juego para quienes te visitan. Porque es primordial que así como nos preocupamos de nuestro bienestar, no sabemos si se van a complicar las cosas, si vamos a necesitar cesárea, no sabemos cuántas horas va a durar, es algo incierto. Lo cierto es que viene un bebé, pero también que el bebé tiene que tener un mundo tranquilo, un mundo que después de estar en ese saco dentro de mamá, protegido, sin ruido, lleno de amor, ¿qué es lo que se espera o qué espera un bebé que tenga, qué ambiente? Y ustedes lo han vivido. ¿Qué pueden aconsejarles a las mamás para proteger? Si no tienen cierto, ¿qué medio pueden adecuarle a sus hijos? ¿Qué les recomiendan? Bueno, mira, aquí en México, dadas las políticas hospitalarias más cercanas a todo el público, es que no está muy cerca el bebé a los primeros minutos de la mamá, ¿no? Entonces, para no complicar mucho estos minutos de los que vamos a hablar,
pues que el bebé vaya hacia la mamá lo más tempranamente posible. O sea, idealmente tendría que ser antes de 1 hora, o inmediatamente después del parto. Pero si eso no se consigue, tampoco quiere decir que entonces ya no voy a tener una lactancia exitosa. Entonces, lo más pronto posible que esté con la mamá. Una vez que está con la mamá, afianzarlo al seno, que bueno, a veces también tendemos a decir, pues entonces yo casi le voy a meter el pecho a la boquita del bebé, y como bien decía Adriana, o sea, ellos tienen una sabiduría nata en donde consiguen por sí mismos hacer este acto. Pero ¿qué pasa en el ínter? Pueden llegar muchos estímulos que el bebé, en vez de estar tranquilo, adormilado, está irritable, lleno de llanto, incluso hasta a veces coloca sus manitas sobre la cara, quejándose del sobreestímulo que está viviendo en las primeras horas de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos limitar estos estímulos? Lo menos que se pueda de luz, lo menos que se pueda de sonido, y eso implica pocas o nada de visitas, que a veces es complicado en el sentido social. Sí, porque es el júbilo de decir es un miembro más de la familia, hay que recibirlo, hay que estar presentes y se entiende. Pero también tenemos, y no sé si han visto en las redes sociales que hay como un postercito donde dice los 10 mandamientos de quien quiere visitar a la recién mamá, ¿no? Sí. Y es cierto, o sea, sí nos da mucho gozo, emoción, de ir, regalar, dar, pero también yo creo que lo que mejor puedes regalar con mucho cariño es ese espacio. Esa decisión de que ellos nos digan, no sé, un mensajito, y que existe tantas de WhatsApp, todo, que en lugar de una llamada para no sabes si está dormido, si lo están bañando, si lo que tú quieras, si lo está amamantando o no ha comido. Entonces dices, bueno, un mensajito de dime tú, o sea, tal cual, dime con toda confianza y con toda sinceridad, puedo, cuándo. Claro, y sabes, se vale poner horarios. Claro. Nosotros promovemos algo que se llama plan de parto y plan posparto. Entonces, en tu plan de parto, desde ahí vamos viendo, tenemos que tener una visita como sugerencia con nuestro pediatra. ¿Quién va a ser nuestro pediatra? ¿Cómo piensa nuestro pediatra? ¿Va a ser un pediatra que me va a estar ayudando pro lactancia materna o a lo mejor no? Entonces, desde ahí, ¿no? El saber dónde voy a ir, qué políticas hospitalarias tiene ese hospital, si es un hospital en donde me están separando las 2 primeras horas de mi bebé, porque eso es algo que nunca te dicen, Cintia. De repente llego a un muy buen hospital privado y resulta que no investigué que las 2 primeras horas me lo iban a separar, para ver que él esté adecuadamente y que no tenga algunos señales de alarma durante esas primeras 2 horas. Y yo siempre les digo, bueno, ¿acaso el nicho de la mamá no es el lugar más seguro para reconocer algún signo de alarma si lo hubiera? Pero bueno, esto también tiene mucho que ver con las políticas. Entonces, el investigar dónde voy a tener a mi bebé, qué pasa con esas primeras horas posparto, que yo esté con mi bebé, y quiénes me van a acompañar. Como bien dices, yo siempre les digo, se vale poner horario, se vale poner un letrerito que diga visita solamente después de la 2ª semana o 3 semanas de nacimiento de tal a tal hora. Se vale que la mamá pida y que siempre recordemos, nace un bebé, nace una mamá, nace un papá, nace una familia a fin de cuentas. Y el tiempo que nosotros tenemos que estar con nuestro bebé tiene que ser completo. Y también el bebé, el vaciamiento gástrico de la leche materna es muy rápido, ¿no? Decimos en 20 minutos ya se digirió una leche materna y en 90 minutos ya se eliminó. Entonces, constantemente los bebés están pidiendo de comer, no hay tiempos ni hay horarios. Y si nosotros tenemos mucha gente a nuestro alrededor, a lo mejor el sacarme la chichi y el que me vean cómo le estoy dando de comer no resulta tan cómodo, más porque es un momento muy privado. Solamente la mamá siente o sabe lo que se siente cuando el bebé está succionando del seno materno, y la mayoría de ellas lo que sentimos es no quiero que me hables, no quiero que me veas, es mi momento privado. Entonces, ¿de qué forma? Pues planeando visitas, planeando tiempos, planeando lugares, planeando espacios. Claro, y acabas de decir algo como una clave, así como todas las mamás somos diferentes. Hay mamás que no tienen ningún problema de sacar el seno enfrente en la calle de los amigos en una reunión familiar, en una comida,
para darle de comer a su hijo. ¿Por qué? Porque es natural. Pero no todos somos iguales. Pero afortunadamente también existen los baberitos. Hay unos baberitos muy coquetos que si se lo quieren poner y darle a los bebés, cada mujer somos diferentes. Pero no por eso vas a quitar el alimento, ¿no? No por eso te vas a reprimir o no salir de casa o irte, por ejemplo, no sé si han visto las imágenes de que se van y se meten a un baño a darle de comer, porque donde lugares que vayan se ofende la gente. Afortunadamente en México, aunque ha decrecido mucho el prolactancia materna, pero yo no he visto que se ofenda a la gente. Todavía nosotros conservamos ese ánimo de apoyo y apoyarlo, ¿no? O sea, de ver también donde, así como somos tendientes a reconocer lo malo, también tender a reconocer lo bueno, de si ves a una mamá, pues brindarle todo el apoyo. Hay lugares, restaurantes donde ponen su letrero y si estás lactando, adelante, salas de lactancia. O sea, pero es un camino, sí, y es un camino arduo. Fíjate que ahorita la Secretaría de Salud, precisamente por el índice de cesárea tan alto que nosotros tenemos, a los hospitales de gobierno les está pidiendo que se certifiquen como hospitales amigos del niño y de la niña. Y esto es buenísimo, porque del niño y de la niña. Antes era amigo del niño y de la madre, actualmente es amigo del niño y de la niña. Y esto ha sido una revolución tremenda porque los hospitales de gobierno se están volviendo locos y entonces ya no aceptan fórmulas. Y en cierta forma nos está beneficiando precisamente por eso, porque nosotros en alojamiento conjunto pues ya no hay fórmulas y entonces aunque el personal de salud o aunque la mamá sienta que tiene poca leche, pues se le deja al bebé piel a piel y entonces él hace su chamba y entonces resulta que realmente así era, ¿no? La naturaleza era sabia y se está proporcionando eso que los bebés necesitan, el no tener como ese sustituto tan de a la mano, sino nada más tenerlo reservado para quienes sí son necesarios, ¿no? Mi experiencia es en el lactario, también en la Secretaría de Salud, y ahí tú te das cuenta cómo las mamás llegan a sacarse, a extraerse su leche y nos dejan para su bebé con un entusiasmo y con unas ganas de decir, es que él sabe que es mi leche materna. Y eso es algo sorprendente, ¿no? El convivir con mamás que van por 2 o 3 meses extrayéndose leche materna es, qué mejor muestra de amor, yo les digo. Entonces, este programa que a nivel nacional se está reimplementando porque ya existía, es muy bueno para la Secretaría de Salud. Entonces, en alojamiento conjunto, eso es lo que nos está dando que no se tengan tan a la mano. No sé si recuerdas, Cintia, que a nuestros papás les tocó esa época en donde cuando nacía un bebé, le regalaban una canasta llena de artículos a la mamá que contenían su bote de leche, y entonces la mamá los primeros días que no había sido educada en lactancia materna y decía, tengo muy poca y se me hace que no lo voy a llenar, y entonces utilizaba su fórmula. Y pues bueno, de ahí la mayoría de nuestros padres o nosotros fuimos como de leche de fórmula, ¿no? Por ese inicio que precisamente el gobierno dio. Actualmente pues es echarse un poquito para atrás y el reconocer el poder de la mujer, de la lactancia materna. Claro, y acabas de decir algo bellísimo, Adriana, porque danos los datos, porque sí, para las mamás que nos están escuchando y que están lactando y que tienen leche en abundancia y que lo quieren compartir, ¿dónde pueden acudir? Claro, hay bancos de leche en el Estado de México. Tlalnepantla, Naucalpan tiene bancos de leche en donde se necesitan algunos estudios ciertamente para ver que esa leche sea una candidata a ser procesada para leche pasteurizada y ofrecérsela a los demás bebés. Pero en cualquier banco de leche, en Cuautitlán tenemos un hospital de la Secretaría de Salud en donde realmente necesitamos leche materna y creo que tienen mis datos por ahí, igual me pudieran hablar,
porque nosotros captamos esa leche, la mandamos a pasteurizar y se la damos precisamente a nuestros bebés que les hace falta dentro del área de terapia intensiva, que son como los que necesitamos estarles dando esas tomas que por separación de la mamá no puede cubrir totalmente. Claro, Adriana, y eso que acabas de decir es importante, ¿no? De que lleva un proceso pues digo, tú lo acabas de decir, es un estándar de pasteurización para que se los den a los niños que están delicados de salud, que necesitan pues esa vitamina que no se la pueden proporcionar con una leche de fórmula. Pues olvídate de vitaminas, es que realmente la composición de la leche materna vista al microscopio es lo más parecido a la sangre, en el sentido que está vivas, ¿no? O sea, son células vivas. En cambio, si tú pones una leche deshidratada de vaca al microscopio, pues yo quiero ver qué es bebé, ¿no? O sea, absolutamente nada. Entonces no tienen ninguna semejanza, o sea, incluso aparentemente la mercadotecnia de las fórmulas está muy bien hecha, en el sentido de esta es la que trae más hierro o esta es la que trae más no sé qué y con el desarrollo y bla bla bla, pero jamás hablan esta fórmula sustituye a la leche materna. Nunca van a poder poner esa leyenda porque en realidad no es cierto. Claro, hay un componente muy importante que se llama lactoferrina, que lo tiene la leche materna, y entonces eso no te dicen la fórmula contiene tanto hierro, sí, pero cómo se va a absorber ese hierro en el intestino del bebé. Exacto. Eso solamente se hace con la lactoferrina, y la fórmula no tiene desgraciadamente lactoferrina, la leche materna sí lo tiene. Entonces nuestra leche materna, cuando el bebé consume leche materna, puede absorber más del 60% de hierro que nosotros le estamos dando a través de la leche materna. A diferencia de la fórmula, si tú das fórmula, aunque contenga cierta cantidad en miligramos de hierro, no los va a absorber. Únicamente menos del 10% es absorbido de esa fórmula. Y entonces la mamá a veces va confiada y va a decir, bueno, es que esta contiene también hierro. Pues sí, pero no tiene esa lactoferrina que necesitamos para que se consuma a nivel intestinal en el recién nacido. Igual los ácidos grasos, ¿no? Hay muchos, está muy de moda, es que esta fórmula contiene DHA. Pues sí, pero bueno, sabemos y tenemos que conocer que la leche materna, esas grasas que contiene la leche materna, ese colesterol, nunca va a ser semejante ni siquiera al que tiene la leche materna, porque la leche materna tiene ácidos grasos de baja densidad, y los ácidos grasos que se contienen en la fórmula no son tampoco moléculas exactas de la grasa que contiene la leche materna. Entonces, pues bueno, son dos de las cuestiones, igual como hablar de la lactosa, ¿no? La lactosa que contiene la leche materna es el principal carbohidrato en la leche materna, y esta lactosa nos va haciendo se llaman bifidobacterias, que nos sirven a nivel intestinal en el recién nacido para empezar a formar esa flora intestinal normal y empezar a degradar los alimentos conforme la época de nuestro bebé, cosa que no tiene la fórmula. Entonces hay muchas cosas escondidas que obviamente no nos dicen acerca de una fórmula, y la mamá no lo razonamos porque no lo sabemos. Claro, que es un buen producto pirata la fórmula, la verdad es que yo lo definiría así. Claro, sí. Y también hay que hablar de todas las aportaciones hacia el cerebro. Exacto. Porque los desarrollos o sea, tú ves a un bebé alimentado con fórmula y un bebé alimentado con leche materna, y pues es más despierto, sus habilidades, sus capacidades están más desarrolladas. Sí, por ejemplo, en el blog de la Liga de la Leche hay un artículo bien bonito que se hizo en Brasil, y hubo un seguimiento de 30 y tantos años de los pacientes, y entonces se determinó el coeficiente intelectual y se determinaron otras situaciones, incluso hasta sociales, me parece, en ese artículo, en donde sí hay un abismo de diferencia entre los niños amamantados y, bueno, ya los adultos, ¿verdad? Porque en ese momento pues ya eran adultos, y yo creo que esa cuestión a veces nos queda mucho como papás, ¿no? Es igual que la escuela. ¿En cuál lo meto? ¿En la que dan más inglés o en la que dan natación, no? Entonces,
igual, a lo mejor, bueno, pues sí, a lo mejor le di poquito pecho, le di un mes, o le di 2 meses, o le di calostro, o no le di nada, pero pues todos han sobrevivido, ¿no? Entonces creo yo que ese es uno de los motivos que a veces los papás confunde a la toma de decisiones. En realidad, a veces se torna incluso más cómodo para las madres tener biberones, y la verdad es que ese es otro de los grandes beneficios de la lactancia. Es lo más cómodo porque no hay que envasarla, no hay que calentarla, viene estéril, a la temperatura ideal. Si hace más calor tiene más agua, si hace frío tiene más grasa. Entonces es lo más cómodo para viajar también, no tienes que llevar más que a tu bebé y contigo, no importa si el vuelo se retrasó, nunca te va a pasar nada, ¿no? Claro. Y lo económico también es otro impacto muy, muy importante. Y en desastres naturales, bueno, ya no digamos más. Claro, y tú mencionaste, Tania, algo bien importante, la variación que tiene la leche materna. Tenemos que saber también que en la mañana tenemos un poquito más de agua, que en la noche tenemos un poquito más de grasa, y que esa variación no la vamos a encontrar en ningún otro lugar que en la leche materna, ¿no? Una fórmula no varía así, obviamente. La temperatura, esa temperatura adecuada tampoco, y todas esas cosas que ya comentamos, que son parte del por qué decidir amamantar y el por qué decir no a una fórmula láctea. Claro, y llegan a un punto clave que como mamá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tania y Adriana, por ejemplo, la alimentación, obviamente somos seres humanos que si estás aportando algo tan valioso para un bebé, tu alimentación puede vivir estrés, la mamá puede, no sabemos las circunstancias, puede estar trabajando, puede tener dificultades en la pareja, las realidades son diferentes, pero impacta, y es importante que estén conscientes como mamás que deben de cuidarse, de autocuidarse, de no descuidar esa alimentación, de no descuidar las tomas de agua, que deben de estar hidratadas, que si viven en lugares donde hace mucho calor deben de estar constantemente hidratadas para estar bien físicamente, saludablemente. Tienes muchísima razón en lo que estás comentando, Cintia, pero también me gustaría hacer un poco de contraparte en lo que mencionas. Sí. Para la Liga de la Leche, la definición de una alimentación recomendable sería variada y lo más cercano al estado natural. Claro. Entonces ahí, en pocas palabras, es, bueno, está en una lata o bien en un frasco, o ya está la cantidad de ingredientes reportados en una etiqueta, son 2 o 3 renglones, muy probablemente no es lo más natural, ¿no? Entonces, sí. Creo que a una madre que acaba de parir, que a veces ella está solita en la casa, se le complica esa parte, porque muere de hambre, a lo mejor le llevaron una caja de chocolates y dice, pues de aquí soy, porque yo me muero de hambre, el bebé está llorando, ¿qué hago? Sí. Pero también me gustaría comentar, no tiene que ser una alimentación tan especializada, no. o vivir conectada a una botella de agua, y te voy a decir por qué lo comento, porque también eso puede crear un desánimo en ciertas mujeres, o sea, decir, uy, no, es que a mí me encanta el chile, y si me lo van a quitar para que yo lacte, me encantan los frijoles, y si me lo van a quitar, ay, no, la verdad que flojera, o sea, yo voy a seguir comiendo de todo, y pues mejor mi bebé con la fórmula, y entonces el bebé se va adaptando a la composición de leche de cada mamá, y mientras no cometas excesos, ¿no? O sea, obviamente si desayunas barbacoa, comes pollo con mole y cenas tamales con champurrado, pues obvio, o sea, no es lo más fácil de digerir para tu bebé. Todo pasa a través de la leche y el sistema digestivo aún no está terminado, aún no está madurado. Pero dentro de lo coherente, ¿no? Hay que procurar eso, que sea variada y que sea lo más cercano a lo natural. También otra situación frecuente se da el exceso de lácteos. Somos un México muy, muy lechero, ¿no? Entonces a lo mejor en la mañana le llevan a la mamá un cafecito con leche, yogur y quesadillas. Todo es lácteo. Entonces, pues no quiere decir que no estén permitidos, pero bueno, si ya tomaste una porción de leche a través de el cafecito con leche, que bueno, estaría mejor sin el café, entonces piensa en otra parte del menú, como a lo mejor una enfrijolada, que ya son frijolitos, tortilla y que no tiene que ver con los lácteos. Igual a mediodía, ¿no? A lo mejor si comiste, no sé, unas albóndigas de res, pues que no otra parte de tu menú tenga carne de res, o sea, y así día con día podemos ir variando nuestra alimentación. Para esto hace falta planeación. O sea, siempre las emergencias nos tienden a dar resultados pobres, ¿no?
bueno, ya no hice la planeación, voy a abrir el refri, voy a ver qué queda. No, pues es que el fin de semana vinieron las visitas con pizza, pues me la voy a comer. Entonces ya no es exactamente la alimentación recomendable. Hace ratito que tú comentabas los 10 puntos interesantes con respecto a los visitantes de estas mamás, ya cuando están en casa, una de las recomendaciones creo yo que vale la pena hacer es tráiganme de comer. Claro. Tráiganme de comer, tráiganme un caldito de pollo. Y yo platicando con ciertas personas que habitan más en zonas rurales, dice, es que eso se acostumbra mucho en nuestra casa. Van a llegar, pero no llegan con las manos vacías. Llegan con todo esto que y saben no que llegan la mamá con le van pizza. Exactamente. Aparte nos da un hambre que, bueno, parecemos lobos, ¿no? Devoramos todo. Entonces hay que estar comiendo 5 veces al día y hay que estar tomando agua, bastante agua. No más, no en exceso, ojo, no en exceso, sino simplemente no dejar de tomar agua, por favor. Sí, y lo mencionaba precisamente por eso, porque hoy en día nuestra generación, hay mamás que dicen, es que yo no tomo agua natural, pero ni con chochos. O sea, toman la botella Be Light, la botella de y ya no es jugo, natural. de refresco, exacto. ¿Y qué hidratación tienes? O sea, es a lo que iba, ¿no? Y luego sí impacta si vas de vacaciones a la playa y no acostumbras tomar agua y te estás tomando la piña colada o algo así. Entonces necesitas, o sea, ocuparte de tu cuerpo porque estás compartiendo. Y como bien decías, Tania, o sea, todo lo que tú consumas como mamá se va directo. Ahora también entra el tema de los medicamentos, que existen listas donde tú puedes acudir y ver si realmente, aunque tu médico te lo recomiende, tú corrobores si ese medicamento que te están dando no afecta a la leche, que, bueno, más bien a lo que le estás proporcionando de alimento en la leche. Sí, en internet se encuentra como E-lactancia y ahí es en donde puedes estar tú checando los medicamentos. O sea, en lo particular, yo tuve influenza H. No me podía ni incorporar de la debilidad y por el exceso de deshidratación, pero la leche salía. Entonces, sí, que nuestro cuerpo es tan sabio que hay estudios en donde nos dicen, aunque la mamá tenga una mala alimentación, ¿qué es lo que sucede? Los primeros días voy a tener esa leche materna, ese oro molido para nuestro bebé, y más o menos a los 2 o 3 meses esa producción disminuye cuando no tenemos esa adecuada alimentación, pero no quiere decir que no la tengamos, que no se dé esa adecuada concentración de leche materna al inicio. Entonces eso es bien importante también, ¿no? Como dices, tener una buena alimentación. Y nuestro bebé es sabio, desde el vientre materno ya tiene como esos sabores que nosotros ya le estamos dando desde la gestación. Entonces es bien chistoso porque yo les digo, no es dejar de comer nada, ustedes tienen que seguir comiendo como ustedes comían durante el embarazo, pero sí recordar que no es sano, como tú dices, que a lo mejor no tengo que comer y tengo unos chocolates, pues no, ¿verdad? Estoy amamantando, entonces tengo que cuidar como esa alimentación que sea lo más equilibrada posible y que yo esté comiendo 5 veces al día, porque de verdad que nos da un hambre voraz. Claro. y hasta en la madrugada. Y obviamente, ustedes díganos, así como mencionabas, Adri, que el estómago del bebé va madurando y no se trata de que entren en una dieta rigurosa y que digan por eso mejor no lacto, no, o sea, tampoco es sacrificio, claro. Es pensar que no, ahora sí, como desde el embarazo, ¿no? Que te estás alimentando sanamente, perdónenme la gripa, pero te estás alimentando no como dices tú, de que como por 5, porque ya sale el bebé, pero lactar tu cuerpo necesita toda esa energía. Cuando estás en el embarazo te piden alimentarte adecuadamente, sanamente, no te da tanta hambre como cuando estás lactando. Exacto. Pero cuando, o sea, apóyense de sus médicos, apóyense de esas asesoras, de esos nutriólogos que si tienen dudas, si un alimento les cae mal, lo pueden sustituir. Cuando han venido las nutriólogas nos decían, bueno, si son mamás que durante el embarazo no pueden consumir carne ni la pueden ver, bueno, pueden granos, pero no se dejen. Claro, y durante los primeros días es
es importante esa alimentación y el saber que tú eres capaz de producir lo necesario para tu bebé. En quienes sí yo sugeriría a lo mejor una reducción en lácteos nada más, y en quienes, en aquellos prematuros en donde su intestino está un poquito menos inmaduro, porque nacen con un intestino que todavía no está maduro, los recién nacidos a término, y los prematuros pues obviamente mucho más. Entonces, en los prematuros nuestra leche es tan sabia que está disminuida en lactosa, que es el principal carbohidrato. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Solamente si tienes un bebé prematuro y ese bebé ha tenido alteraciones intestinales, entonces reduce un poco los lácteos o elimínalos ahí, pero solamente en esas circunstancias. Si es un recién nacido a término, en donde tiene su intestino en maduración de manera natural, entonces no, nosotros continuamos con nuestra alimentación tal cual la llevamos durante la gestación. Claro, y es muchísima información este tema, pero quisiera que no se nos escapara, por ejemplo, si son mamás que ya están en este camino de la lactancia, si decidieron lactar en tándem porque están embarazadas, viene el otro chiquito y no quieren destetar, ¿cuáles son sus recomendaciones para ellas? O son mamás que ya tomaron la decisión, o su hijo ya tomó la decisión. O sea, es que son muchísimos casos. Yo creo que el destete es como para otro programa, porque es un mundo, es un universo, y como empezamos este programa diciendo, cada persona, cada niño viene diferente y decide diferente, se viven circunstancias diferentes. Entonces, ¿ustedes qué nos pueden aportar para quienes nos escuchan y están en esta etapa? Ya del destete. Así es. Hijo, bueno, pues es sí, que, es que es un mundo. Sí, es un tema importante, como me encanta resaltar la definición de salud, que es un equilibrio biopsicosocial. En este momento del destete creo yo que la esfera psicológica y social son las que dominan las decisiones. Sí. ¿No? Porque la OMS pues sí procura que exista un destete natural, en donde la mamá no niega y si el bebé no pide tampoco se lo va ofreciendo. Claro. Entonces va habiendo como una alineación, por llamarlo de alguna manera, en donde el bebé cada vez tiene menos tomas. Incluso hay mamás que dan 1 o 2 tomas a la semana al final, ¿no? Sí. Entonces, solito. Y ya llega el momento en que ya no tomaron. Y eso sería sin lo sufrimiento, ideal. ¿no? Exactamente. Bien acabas de decir, porque ya no eres tú. O sea, ya no es de, yo lo decidí y así lo quiero, ¿no? No, porque el pequeño siente ese amor, siente esa conexión, sabe que es su comida, y el negárselo psicológicamente empieza un conflicto y para la mamá también. Creo yo que la primera situación importante para poder decidir qué momento es el ideal del destete, habría que decir para qué quieres destetar. Ajá. Por ejemplo, a veces dicen, ay, es que para que ya no esté tan pegado a mí. Y si lo destetas va a estar más pegado a ti. Sí. Porque como ya no va a tener el seno, ahora a lo mejor se va a colgar de tu pierna, ¿no? Y es que bien decía Adri, aquí entra el tema del apego. O sea, ya creaste un vínculo, un apego con tu hijo, y ese apego ya es psicológico. Entonces tienes que entrar en un proceso natural que si lo obligas vas a provocar el efecto contrario. Así es. Por otro lado, algunos deciden porque el bebé ya no está subiendo lo suficiente, o porque el niño no está creciendo como ellas quisieran, ¿verdad? Y toda la culpa siempre se le echan al pecho. Entonces dicen, no, hombre, así ya lo voy a engordar. Pues sí, a veces lograrían engordarlo, pero no, por eso tenemos el primer lugar de obesidad infantil en México. Entonces hay que ver realmente, de acuerdo a las gráficas proporcionadas de la OMS para niños amamantados, en qué percentil se encuentra primero, y segunda, en caso de que sea muy temprano el destete, hay una alta probabilidad de enfermarse de enfermedades transmitidas por alimentos, o porque la fórmula no estuvo bien esterilizada y demás. Así es que si causas una diarrea aguda en ese bebé, en vez de subir de peso, pues va a perderlo más, ¿no? Ajá. O esto del hierro, que bien decía Adriana, es un tema también súper polémico. Entonces siempre hay que responderse las preguntas, ¿para qué lo quiero destetar? Sí. Y también es respetable que la mamá sea la que decida en qué momento. Ahora está muy de moda un síndrome en donde la mamá, el bebé está succionando y la mamá ya empieza a hacer, ya para ella le es incómodo.
ya empieza a sentir como cosita fea y como ya no rechazo, quiero, como ¿no? rechazo, como ya no quiero amamantar. Y ya no es saludable también. Claro, y es también tenemos que saber respetar la decisión de la madre, en donde ella es la que decide en qué momento destetar a su bebé. La lactancia es de dos. Así O es. sea, aunque se involucra al papá, se involucra a la familia, se involucra a los hermanos, pero la conexión en ese momento es entre el bebé lactado y la mamá que está lactando. Claro, la mamá tiene que saber en qué momento él ya no tampoco. Hay bebés que se destetan muy temprano, ¿no? Sí. Y ellos mismos se van destetando. Yo te puedo decir que a mí me causó depresión el destete de mi bebé, porque yo embarazada seguía amamantando y nació mi niño, 1 año, 3 meses seguía amamantando y de repente dejó él solito de querer seguir su leche materna, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, no, pero ¿por qué? Entonces yo creo que ahí fue al revés, ¿no? La depresión me dio a mí, pero es exactamente ese binomio el que nos tiene que decir en qué momento, si él decide ya no seguir con una lactancia, si soy yo la que decido ya no seguir con una lactancia, y no echarle como esa culpa al decir, es que estoy embarazada y por eso tengo que destetar, porque ese es otro de los grandes mitos, ¿no? Sí. La oxitocina que nosotros generamos durante la succión no es una oxitocina que desencadene trabajos de parto. Ojo, si es una mamá que ha tenido antecedentes de abortos, entonces ahí sí hay que cuidar el asunto de la lactancia en el embarazo. Pero si yo no tengo ese riesgo, no soy una mamá de alto riesgo, yo puedo seguir amamantando sin ningún temor para continuar posterior con la lactancia, ¿no? Y el saber lo que va a significar amamantar a 2, porque tampoco es nada sencillo, ¿no? El saber que vas a tener, que una vez que termines ese embarazo, pues los 2 van a querer ese seno materno, pues hay que darle a los 2. Sí, es todo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La información empodera y de ahí tú partes y vas conociendo a tus pequeños y por mucho que te interpreten, te digan, tú vas a saber cuándo. Sí, me gustaría también mencionar otra de las causas frecuentes del destete, es el inicio del trabajo asalariado de la madre, el regreso al trabajo, ¿no? Entonces dice, ya mejor lo voy a ir acostumbrando al biberón desde ahorita porque en 2 semanas ya entro a la oficina, o en 1 semana o X, ¿no? Entonces, ahorita el gobierno ya legalmente debe tener un mayor patrocinio, por llamarlo de alguna manera, un mayor apoyo para las salas de extracción de leche, por un lado, pero en el último de los casos en donde a lo mejor es una tiendita propia y dices, pues aquí qué sala de lactancia ni qué nada, ¿no? Bueno, se pueden ingeniar para así tener un buen proceso de extracción, de almacenamiento de la leche. Y también hay otros casos muy padres en donde, por ejemplo, aunque la mamá salga 6 horas a trabajar, la espera su chaparro. Ay, sí. Entonces Eso es maravilloso, increíble. eso Sí, es genial y eso es una una belleza. belleza, ¿no? Los bebés que no están con mamá en el día, ellos simplemente aceptan lo que tú les estés dando con horario, ahí lo aceptan, pero cuando llega mamá, entonces son bebitos que no comen tan seguido y esperan a que llegue mamá, y entonces mamá, ahora sí, véngase para acá. Y eso es la naturaleza del ser humano. Entonces, pues yo creo que tampoco yo quiero que quede bien claro, no hay que satanizar tampoco la fórmula, ¿no? Hay para quien sí es necesario. Por ejemplo, los bebés que están en un hospital, en donde la mamá también está internada en alguna terapia intensiva y el bebé está internado y es prematurito, pues bueno, si no tenemos esa opción como número 1 de leche pasteurizada humana, entonces tendremos que tener una segunda opción en donde las fórmulas entran y el tampoco cerrarnos y decirnos no. Claro. Pero para quienes sí de verdad son necesarias, para cuando no, que no sea nada más por cuestiones de mitos, porque desgraciadamente nuestros 3 primeros lugares de destete son por mitos. Así es. Sí. Y acabas de decir algo primordial, Adri, que tampoco nos podemos ir a los extremos. O sea, tanto hay mamás que cada quien tiene su realidad y hay mamás que no logran lactar por mitos, por miedos, porque realmente físicamente no puede. O sea, asesórense. Yo creo que mientras ustedes definan y decidan qué es lo que quieren hacer, de ahí las posibilidades y el abanico de opciones se abren.
porque siempre vas a encontrar ayuda como mamá. Entonces, ustedes acérquense. Aquí en No Lactancia. De verdad les mando un abrazo apretadísimo, apretadísimo, apretadísimo a cada mamá que esté del otro lado, y en cada rincón del mundo prácticamente van a encontrar un apoyo a través de la Liga de la Leche. Lo buscan literalmente en Google así, Liga de la Leche, aparece un directorio y ahí está en cada región en donde pueden encontrar una líder cercana, y si no, con mucho gusto, pues ahí, como dice Cintia, van a encontrar mis datos. Claro, y yo soy fan de la Liga de la Leche. Yo sí hablé y son unas bellas. Les mando un abrazo a todas aquellas que sin afán de lucro, de protagonismo, son las mejores asesoras. Ay, muchas gracias por las flores. Y pues Adriana, muchas gracias, mucho gusto por toda la aportación, por toda esa trayectoria que ahorita también lo voy a postear para quien quiera donar, para que estemos informadas y apoyemos a las mamás y a los chiquitos que están en terapia intensiva. Claro, muchísimas gracias Cintia por la invitación, y digamos ya la lactancia sin miedos, sin temores, sin mitos, informándonos previamente. Y por ahí hay una página de Jack Newman, y no quería dejar de mencionarla, en donde nosotros podemos encontrar mucha información, muchos videos, y que refuercen esa lactancia materna que necesitamos. Muchísimas gracias Cintia. Muchas gracias, es que estamos aquí compartiendo ya literatura. Ahorita les posteamos fotos y todo para que estén también al día. Muchas gracias, esto fue Conexión Familiar, les mandamos un abrazote y perdónenme en verdad esta constipación. El lunes que viene nos vemos con otro super programa.